Downey, California, 90239. P.O. Box 40231, Downey, California, 90239. Gracias a Dios y a ti, seguimos siendo portadora de buenas nuevas. Para hablar a las oficinas de Radiación y que tu llamada no salga al aire, puedes llamar a México 664-231-0207, 664-231-0207, Estados Unidos 562-401-4030, 562-401-4030. Pertenece a Dios. Dedicarle los primeros frutos es expresión de gratitud, honra y obediencia. Primicias es una ley bíblica que activa bendición y trae abundancia. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ezequiel 44:30. Daréis al sacerdote las primicias para que repose la bendición en vuestras casas. Primicias literalmente es una promesa por venir, así como el diezmo es un acto simbólico que traslada nuestras posesiones al reino de los cielos. Si la raíz es santa, también lo será la masa restante. Cumplamos nuestra parte en esta promesa. Con cariño, Patti Acevedo. Transmitiendo desde Tijuana, México, XESURF, cubriendo el sur de California. Radiación 540 AM, la portadora de buenas nuevas. Bienvenido a Cita Pastoral, un programa con invitados especiales que dejará grandes enseñanzas para tu vida. Cita Pastoral, a continuación. Gloria a Dios. Y esto es Cita Pastoral en Radio Sion, y yo soy el pastor Andy Zamora, a quien le toca hoy el privilegio de estar con todos ustedes, la amada y estimada audiencia de Radio Sion. Gracias por sintonizarse a las 5:40 AM aquí en el sur de California. Así que usted también ayúdenos, riegue la voz de que a través de las 5:40 AM hay una programación que te trae buenas nuevas en Radio Sion. 5:40 AM aquí en el sur de California y en Baja California Norte, allá en México también. Gracias a los hermanos que a través de las 6:60 AM nos están sintonizando allá en el estado de Oregon. Qué bendición poder estar compartiendo con ustedes también. Y también muchas gracias a todos los que a través de las diferentes plataformas nos están sintonizando, y en el caso de Facebook, que nos sintonizan y nos miran, nos ven. Gracias por el privilegio. Bueno, continuamos con nuestro análisis que estábamos haciendo hace 8 días acerca de lo que era el tohu y el bohu. Algunas personas le llaman el tajú y el bajú, pero realmente la pronunciación es una pronunciación hebrea que se refiere al bohu. Bueno, esto está en Génesis capítulo 1, en el verso 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada es tohu y la palabra vacía es bohu, pero tiene toda una conceptualización eh, espiritual profunda, porque la desorden, que es tohu, es la palabra 8414 del diccionario Strong. Y aunque dice desorden, debemos explicar que estas son lenguas muertas. Cuando usted va a los diccionarios, casi siempre comienza diciendo el diccionario raíz de una palabra que no se usa. Así dice, cuando dice raíz de una palabra que no se usa, fundamentalmente lo que quiere decir es que es una lengua muerta, que no se usa porque ya no se habla eso, porque son conceptos que había en la antigüedad, en el caso de Israel, que dicho sea de paso, el hebreo que habló Moisés, el hebreo con que se escribió la Torá, no es el mismo hebreo que se habla hoy en, en Israel. ¿Cómo se llama? El idioma hebreo contemporáneo. No es exactamente lo mismo. Y a veces asumimos, ¿verdad?
pero no es exactamente el mismo. Por ejemplo, cuando dice la palabra 8414, tohu, que habla de desorden, y para los traductores fácilmente ponen sin orden, como yo estoy leyendo la versión de las Américas aquí, dice sin orden. La Reina Valera dice desordenada, pero es la palabra 8414, 8414, tohu. Eso lo que quiere decir es algo que está desordenado, pero que estuvo ordenado. Eso es lo que quiere decir. Es que cuando uno mira la palabra desorden, uno y automáticamente la cultura que uno tiene hoy, la cultura de los idiomas de hoy, el concepto cultural es mirar algo así, desordenado. Pero la palabra tojo tiene una implicación, y es que eso que está desordenado no estaba desordenado, estuvo ordenado y ahora está desordenado. Es igual que la palabra bojo, la otra palabra que habla de vacuidad, vacía. Si usted tiene Biblia de las Américas, como la que yo manejo aquí, usted va a ver que la palabra vacía tiene un unito, y el unito te manda la bastardilla. La bastardilla dice vacuidad. La bastardilla es los comentarios interpretativos que se hacen al margen de la página. Ve, ahí mismo donde ponen muchas veces la referencia, a veces ponen también un comentario interpretativo. Y en ese comentario interpretativo que encuentras en la bastardilla, dice vacuidad. O sea, algo ahí mismo. ¿Por qué no ponen vacío? ¿Por qué insiste el traductor en ponerle un unito a la palabra vacío? Porque si usted lo lee vacío en español contemporáneo o en el inglés contemporáneo, los idiomas contemporáneos, culturalmente no tienen la misma idea, no tienen el mismo concepto porque son lenguas muertas. Aquellos conceptos eran de la antigüedad, no son los conceptos que tenemos hoy. Usted ve vacío y es, bueno, el vacío, ¿verdad? El vacío, no hay nada. Sí, pero la palabra bohu implica que ahora está vacío. Antes no estuvo vacío. Es más, quiere decir algo así como no hay. eh, Quiere decir algo así como no está. Lo que no está estuvo, pero ya no está. Esa es la idea que la persona que hablaba de hebreo en aquel tiempo, el sacerdote, el que andaba con el Turín y el Umim, ese tenía la idea. Cuando hablaba de Tohu y Bohu, ya él tenía la idea. El Tohu es algo que estuvo ordenado, pero que alguien lo dejó desordenado. El Bohu, que es, está vacío, pero no estaba vacío, ahí había algo, y ahora no está lo que estaba allí. Entonces, esos son conceptos sacerdotales. Acuérdese que Israel fue levantado por Dios para ser un pueblo de sacerdotes. Y por eso muchos de los conceptos que habla la Torá en el Antiguo Testamento, la Torá, son conceptos que a veces los traducen los traductores. Por ejemplo, el traductor aquí puso sin orden. Sin orden son dos términos, sin y orden. Entonces te da la impresión que son dos palabras, pero no, es una sola palabra que se llama tohu. Y tohu no son dos palabras, es una, que significa que algo está desordenado que antes estuvo ordenado. Eso es lo que pasa, que el concepto, las palabras de hoy no te transmiten el concepto correcto de lo que ellos tenían. Es como hablar del Kadam. 69:24, la palabra Kadam. Qué difícil explicar el Kadam. ¿Por qué? Porque las culturas de hoy no tienen esos conceptos. No existen en nuestro idioma una palabra para ese concepto. Entonces el traductor tiene que jugar con un montón de palabras que se parecen, con un montón de palabras, tal vez 15, 20, 30 palabras. Es más, la palabra emuná, que es la palabra fe en hebreo, le hemos encontrado 108 palabras que se le pueden aplicar. Entonces el pobre traductor tiene que estar decidiendo cuál de las 108 palabras tiene que escoger, porque ese concepto emuná no está en nuestra cultura. No existe una palabra en español ni en inglés que nos refleje culturalmente qué es emuná. Entonces el traductor tiene que empezar a jugar con las palabras que están a su disposición hoy, como aquí pusieron, sin orden. Y sin orden
y desorden parece lo mismo. Miren qué interesante. La palabra desordenado y la palabra sin orden parece que es lo mismo, pero no es lo mismo preciso que exacto. Bueno, estoy hablando, perdónenme, discúlpenme que me puse a hablar un poquito de lingüística, pero es porque son palabras que muchas veces uno usa y la gente dice, bueno, ¿y de dónde saca el hermano esa palabra? Tohu. Cuando hablaba del Kadam, un montón de gente me criticaba. ¿Y qué está inventando una palabra nueva? No, simplemente es el Salmo 78, verso 2. Abriré mi boca en parábolas y te revelaré los enigmas del Kadam. Ahí dice, te revelaré los enigmas del Kadam, palabra 69:24. Pero explicar esa palabra me llevó como 3 años, a mí discúlpenme. Bueno, entonces seguimos con nuestra explicación del orden, porque muchas veces nosotros vemos que dice ahí el libro de Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Ahí lo dice. Pero dice que nos ha bendecido. No dice que nos va a bendecir. Dice que ya nos bendijo en el pasado. Y entonces el cristiano hoy se pregunta, bueno, si ya nos bendijo en el pasado, ¿dónde están las bendiciones? ¿Por qué no me caen? ¿Por qué no logro agarrar las bendiciones? Y es verdad, y ya el Padre nos dio, Él sabe la necesidad que tenemos, Él ya otorgó la bendición, entonces ¿por qué no llega la bendición? Y hay muchos factores por los cuales una bendición puede estar atrofiada por ahí. Una bendición puede estar atorada, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Puede estar atorada ahí la bendición, pegada en el cielo y no baja. Y una de esas razones es el desorden, porque Dios no va a bendecir en desorden. Y estábamos hablando de eso, disculpen que me tomé mi tiempo. Además de eso, como no nos alcanzaba el tiempo y no sé si nos va a alcanzar ahora, hoy hace 8 días que estábamos comenzando a hablar de este tema, nos llamó el hermano José Pérez. eh, José Pérez, y discúlpeme que no le pudimos contestar porque el tiempo no nos dio y tuvimos que cerrar el programa así de manera apresurada y por razón del tiempo. Usted sabe que en la radio el tiempo es nuestro enemigo, ¿verdad? El hermano José Pérez, con todo respeto, dice aquí, nadie estamos por la ley, estamos por la gracia, no es por obras, ya no estemos lavando el cerebro. Muchas gracias por su apreciación, hermano José Pérez, le agradezco, agradecemos su participación, como agradecemos la participación de todas las personas. Como decía el hermano José Arriaga, el hermano Pepe Arriaga decía, tíreme los misiles, decía, tíreme las bombas, los cañonazos, lo que agradecemos a ustedes su participación. Y yo quiero empezar el día de hoy explicándole a las personas que piensan como el hermano José Pérez que les respetamos su opinión, pero también nosotros tenemos que entender que en la iglesia evangélica hay muchas escuelas, hay muchas teologías. Usted sabe que hay teologías de siempre salvo, hay teologías de creciendo en gracia, hay teologías que dicen que la salvación nunca se pierde, no malo lo que usted haga, no se pierde. Y hay otras que dicen que sí se pierde. Entonces, depende de la escuela teológica que usted haya sido formado. Hay veces uno discute. Mire, la Iglesia Católica es amilenialista. Existe el amilenialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que cree que no hay milenio. Hay gente que cree que no hay rapto, que no hay gente, y te lo prueban teológicamente y discuten y pelean. Es más, estábamos viendo lo importante que es entender qué es el calvinismo, qué es el arrianismo, qué es el gnosticismo. Y usted discute con ellos y ellos tienen Biblia para discutir con usted. Entonces nosotros respetamos a los que no piensan como nosotros, pero eh, es importante que los que nos están escuchando sepan que hay una escuela teológica que es la que el señor José Pérez está de acuerdo con ellos. Y ese es él, y lo respetamos, y le agradezco mucho su contradicción, se la agradezco de corazón. Dicen, ninguno estamos por la ley, estamos por la gracia, y ya dejemos de andarle lavando el coco a la gente. Dice, bueno, amén, respetamos eso. Miren, la salvación es por gracia.
Eso es indiscutible que no podemos salvarnos por hacer obras. Pero estamos hablando de la salvación, ¿ok? La salvación. La salvación es solamente por creer en Jesucristo. La salvación es por creer que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario salva, me lava los pecados, que Él pagó por mí, mi culpa. Entonces, siempre decimos que por la sangre de Jesús fuimos lavados, perdonados de nuestros pecados, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo, sino por el sacrificio de Jesús que se nos da de manera gratuita a todos los que tenemos fe en que su sacrificio logra el perdón de mis pecados y que Él paga la cuenta por mí. Eso es lo que es por gracia. Pero ya salvos, eso es lo que no entendió el hermano José, con el respeto que me merece, ¿verdad? Ya salvos, hay cosas que no son por gracia. Claro, todavía del Evangelio, el apóstol Pablo habla de otra gracia diferente, que no es la gracia de la salvación. Ustedes van a ver ahí cuando el apóstol Pablo dice, yo no predico donde ya alguien predicó. Yo siempre ando predicando donde nadie ha predicado, aunque no yo, dice, sino la gracia de Cristo, la gracia de Dios en mí. ¿Ve? Esa es otra gracia distinta a la gracia de la salvación. Esta gracia de Pablo que está hablando ahí, de que no predica él, sino la gracia, eso se está hablando de una habilidad natural o una habilidad sobrenatural que Dios da. Por eso él pide que oren por él para que no le falte el denuedo. Ese denuedo es la gracia de la predicación. Por ejemplo, yo soy tartamudo y me acuerdo de Moisés. Moisés le dijo a Dios, yo no me mandes a mí, Señor, porque yo soy tartamudo. Entonces el Señor se enojó y como que no hubiera hecho yo la boca o no hubiera hecho la lengua. Yo voy a estar contigo. Pero Moisés necesitaba una gracia para poder hablar, un respaldo sobrenatural. Esa es la gracia que estaba pidiendo Pablo. Oren para que no me falte el denuedo. Por eso que cuando yo esté predicando, no sea yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso no es la gracia de la salvación, esa es la gracia de la habilidad que Dios le puede dar a uno por el Espíritu Santo, que tampoco nos cuesta. Se pide y Dios la puede dar. Sin embargo, yo quiero ir un poquitito a la palabra del Señor. En el primera de Corintios, capítulo 9, si usted me acompaña, usted va a ver aquí que el apóstol Pablo habla de una carrera, primera de Corintios. Estoy hablando del capítulo 9, si usted tiene la oportunidad de acompañarme ahí a su Biblia. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de una carrera? Capítulo 9, dice el verso 26. Dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Por qué Pablo habla de una carrera? ¿No que todo es por gracia? ¿No que no hay que esforzarse? Porque la contradicción del hermano, válida y respetable, ¿verdad? Por supuesto, del hermano José Pérez, aquí es que no hay que esforzarse. Ya estamos, dice, ya no estamos por la ley, no por las obras. Sí, pero no estamos hablando de salvación aquí. Aquí está hablando de una carrera. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de galardones, estamos hablando de premios. ¿Por qué Pablo dice que corre? ¿Qué necesidad hay de correr si todos nos lo dieron por gracia? ¿Qué necesidad hay de echarse una carrera o de hacer un esfuerzo? ¿Mm? Por eso yo me esfuerzo, dice, yo me esfuerzo hacia adelante para lograr, dice, el premio del supremo galardón. Oh, pero eso no es por gracia. ¿Por qué dice él que él se esfuerza? ¿Por qué dice Pablo que él se esfuerza para lograr el premio del supremo llamamiento? ¿Por qué? Ven, porque hay cosas que no son por gracia. Esas son yo no sé la escuela teológica en que este hermano está, pero obviamente a él le enseñaron que ya no hay que hacer nada, que todo es por gracia y lo respetamos, ¿verdad?
Esto aquí vemos entonces que él que está diciendo, yo de esta manera corro. Bueno, si fuera por gracia esa carrera, ¿para qué corre? Si ya se lo dieron. ¿Ah? Y sigue diciendo aquí, dice, no como sin tener meta. Oh, hay una meta que alcanzar. No era que era gratis, pues. Entonces, ¿para qué correr y llegar a una meta si ya me lo dieron de gratis? Porque esta es otra cosa, no está hablando de salvación, está hablando de galardones, de premios, está hablando de lograr posiciones de acercamiento hacia Cristo. Ya no es salvación. Y es que eso es lo que confunde. Lo meten todo entre un zurrón, lo meten todo entre una misma bolsa, dentro de un mismo saco y lo generalizan todo, porque ese es el evangelio barato, ¿verdad? El evangelio fácil de vender, ¿verdad? También, si usted va al libro de Filipenses, en el libro de Filipenses, me gustaría que me acompañara Filipenses en el capítulo 2 de Filipenses. Eh, Creo que es importante que lo revisemos. Déjenme encontrarlo porque estoy leyendo aquí, corriendo con mi Biblia, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, estamos en el verso, vamos a leer, a leer aquí donde dice, vamos a ver, donde está hablando de su humillar, me dice, no habiendo corrido en vano. Creo que agarré mal dice aquí, vamos, leamos un momentito, dice, haya pues en vosotros, dice el verso 5, esa actitud que que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué dice Pablo que hay en nosotros esa actitud si ya no es necesario? ¿Por qué tiene que haber esta actitud de sacrificio en nosotros si ya no fuera necesario? Porque ya no está hablando de salvación, está hablando de la exaltación, verso 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es todo nombre. Pero dice, haya en vosotros esa misma actitud. Segunda de Timoteo capítulo 4, y con esto voy terminando, segundo de Timoteo capítulo 4, porque fíjese que se me hace importante el comentario del hermano, fíjese. Segunda de Timoteo capítulo 4, y con esto voy a cerrar esta porción, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4, donde el apóstol Pablo ya sabe que, que lo van a sacrificar, que lo van a matar, que va a ser sacrificado, pero dice en el verso 7, he peleado la buena batalla. O sea que hay que pelear una batalla, ¿verdad? No que era de gratis, no que era por gracia. Entonces, ¿por qué dice, he peleado la buena batalla? Dice, he terminado la carrera. ¡Ja! Esto fuera por gracia, ¿para qué correr? Está hablando de obras. Es más, en Apocalipsis habla, haz las obras que hiciste, y yo conozco tus obras, le dice. ¿Ok? Bueno, pero eso lo podemos dejar para después. Y sigue diciendo aquí, dice, bueno, comenzamos, verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. O sea que esta carrera es por una corona. Esta corona no es gratis. Esta corona no es por gracia. Esta corona de justicia. Para lograr esta corona de justicia del verso 8, usted tiene que correr una carrera y pelear una batalla. ¿Cómo me explica? Esa es la pregunta que yo les digo a ellos. ¿Cómo me explica el hermano Pérez esto? De que hay que pelear una batalla, hay que correr una carrera para lograr una corona. ¿Cuál? La corona de justicia. Si la cosa fuera como me lo plantea el hermano, entonces, ¿quién se gana la corona de justicia? Por eso él dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Esa es la recompensa. Eso es lo que nosotros estamos diciendo.
Salvación es gratis, pero las coronas, los premios y Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, usted va a ver que dice al vencedor. Le concederé al vencedor, le concederé las coronas. Pero qué tremendo cuando veo que le dice aquí, que le dice en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 17 dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que no hizo nada. ¿Quién es el siervo al que le entregaron un talento y le dice al Señor, no hice nada, Señor, aquí tienes tu talento, lo que es tuyo te lo devuelvo, lo que te pertenece? ¿Y qué le dijo? Vagabundo, le dijo, siervo malo y negligente. Y es que ese pensamiento yo lo respeto con todo mi corazón, respeto a las personas que piensan diferente a mí, pero ese pensamiento estimula el no hacer nada, la falta de esforzarnos para lograr los galardones. Y en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, usted va a encontrar que hay galardones. ¿Eso qué quiere decir? Esfuerzo, trabajo, sacrificio, y el que más se sacrifica, más se acerca al Señor. No está hablando de salvación. La salvación no cuesta. Ahí no necesitamos hacer obras de la ley para ser salvos. Pero usted va a ver que a la iglesia del Éfeso, que se cayó del amor, del primer amor, le está pidiendo algo. Y el premio es solo para el vencedor, no es para el que no hace nada. Hay que esforzarse, hay que correr. Por eso dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como quien no tiene meta. Bueno, se nos va el tiempo lamentablemente, pero creí que era necesario explicar eso. Y muchas veces me he sentado yo con el apóstol Azurdia. Hemos hablado de esos temas candentes y espinosos, ¿verdad? Y es porque hay muchas escuelas teológicas en el Evangelio. Existen amilenialistas, existen los que dicen que no hay rapto, que no hay arrebatamiento, están los premilenialistas, etcétera, etcétera. Vamos a irnos a una pequeña pausa, luego regresamos para continuar con el tema que hemos escogido. Gracias, hermanos, nos vamos a la pausa. Gracias por estar en sintonía de Radio Sion. Vamos a una breve pausa. 540 AM. Ya nos encontramos con Juan, representante de Buy and Save Insurance. Juan, ¿qué necesitamos para poder asegurar nuestro auto? Te necesitas a llamarnos porque muchas personas están perdiendo su seguranza o están doblando los costos, pero nosotros queremos ayudarlos y no van a hacer nada de enganche. Recuerde que para las personas que han tenido accidentes, un DUI, tienen la licencia suspendida, Buy and Save Insurance los puede asegurar. 1-800-205-9773. Si nos llaman ahorita van a recibir asistencia en el camino. No nomás eso, si van a combinar otros autos, el precio se va a bajar mucho más. Y cobre tu casa también. Tienes un negocio y necesitas aseguranza, llámenos. 1-800-205-9773. Recuerde que si usted no está asegurado, no tiene póliza en su auto, está pagando mucho dinero en la aseguranza de su casa o su propiedad, Buy and Save Insurance lo puede ayudar. 1-800-205-9773. 1-800-205-9773, sirviendo en todo el sur de California. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de 2 siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª legislatura.
Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Casa del Padre, en Tijuana, le invita a escuchar su programa Preparando a las Familias para los Últimos Tiempos, con el pastor Raúl Ríos. Dios es bueno siempre, su misericordia, su amor, su benevolencia. Jueves 7:30 p.m. y sábado 6 p.m. Para más información del ministerio, comunícate al 619-748-8400, 619-748-8400. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Para el Tribunal de Justicia Electoral, tu historia cuenta. Las y los bajacalifornianos contamos con derechos político-electorales, los cuales son esenciales y que al ejercerlos nos permiten participar y decidir sobre los asuntos públicos del Estado en condiciones de igualdad. Para su protección, cuentas con un aliado. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Cuando llegue el día del adiós, en Optima Funeral Home podemos ayudarte con profesionalismo y empatía, porque sabemos que cada partida es única. Ofrecemos cremaciones directas, velaciones con cremación, entierros tradicionales y traslados de restos dentro y fuera del país. Llámenos al 213-820-2798 o visita optimafuneralhome.com. Optima Funeral Home. No tenemos un trabajo, tenemos un llamado. 213-820-2798. Gracias por seguir en sintonía de Radioción. Ya estamos de regreso. Gloria a Dios. Y esto es Radioción. Gracias, hermanos, por mantenerse con nosotros. Esperamos siempre aportarles algo que edifique a su vida, pero también queremos ser agradecidos con los que nos saludan, con los que se toman el tiempito para saludarnos también. Laura García, muchas gracias. Hermana Lidia Martínez, Roxana Ponce, Emily Camacho, qué lindo oír de ustedes. Lidia Márquez, hermana pastora Lidia Márquez, el Señor le bendiga. El hermano Moisés Velázquez, hermano Moy, el Señor le bendiga. Qué bueno, hermano pastor, que está comunicándose con nosotros. Hermana Beda Hurtado, hermana Mariana García, gracias. Cecilia Castañeda, gracias. Hermano Omar Vázquez, muchas gracias. Sonia Noriega, hermana Silvia Fuentes, de allá de la bellísima y calientísima ciudad de Sonsonate. Qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermana Silvia. Victoriosa, Alaba, gracias. Hermana Teresa Peralta, ella es pastora allá en el estado de Arkansas. Hermana Maricruz Hernández, gracias. Blanca Herrera, Sandy Gómez, Nara González, qué bueno. Andrea, muchas gracias, Andrea. Leticia Miranda, muchísimas gracias a todos los que se han reportado. Nos son de una gran bendición y estábamos aclarando un poquitito a la intervención que nos hicieron hace 8 días el hermano José Pérez, dándole nuestra respuesta, ¿verdad? Pero nosotros también estábamos el otro día en un retiro pastoral de los ministerios Llamada Final. Estábamos el hermano Otto René Azurdia, hablando sobre la escatología, un tiempo que se habló mucho de escatología y hablábamos, incluso escuchaba yo al hermano José Arriaga, al hermano pastor de Phoenix, de Llamada Final, el hermano Pepe Arriaga, lo oía hablar a él muchas veces de esos temas de las distintas escuelas escatológicas que hay. Y usted sabe que la persona va a hablar muchas veces de acuerdo a la escuela que tenga. Muchas veces los evangélicos no se dan cuenta que ellos lo que están haciendo es profesando una escuela teológica. Y hay escuelas, por ejemplo, que son amilenialistas. Les decía de la Iglesia Católica que la Iglesia Católica es amilenialista. Ellos no creen que hay milenio, ¿verdad? Pero hay unas iglesias que tienen otras posiciones según su escuela. En cuanto, por ejemplo, en cuanto a la tribulación, unos dicen que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Es muy popular esa escuela. ¿Ve? Ellos son pretribulacionarios.
Hay otros que son intertribulacionarios. Es una escuela que cree que el arrebatamiento va a ser a mediados de la tribulación. Y hay toda otra escuela que es post-tribulacionario, que el rapto o el arrebatamiento va a ser después de la tribulación. Y tienen teología, tienen Biblia. Son escuelas escatológicas, son escuelas de teología. Como estábamos hablando de los arrianos, de los arrianistas, del calvinismo, ¿ah? Escuelas que piensan que la salvación nunca se pierde. Por ejemplo, en los ministerios de llamada final, yo estoy convencido, porque la amistad que tengo con el hermano apóstol, la salvación no se pierde mientras usted no pierda la fe. ¿Por qué? Vea la escuela teológica de nosotros, ¿qué es? Porque la salvación es por fe. Estamos hablando de salvación, ¿verdad? La salvación es por fe. Pero ¿qué pasa cuando pierdes la fe? Si pierdes la fe, ¿eres salvo si perdiste la fe? No. Para los ministerios de llamada final, estoy poniendo el ejemplo. Si usted pierde la fe, usted pierde la salvación. Porque como la salvación es en base a la fe, entonces entramos ahí en lo que es la apostasía. Si la salvación no se pierde, entonces ¿por qué hay apóstatas? ¿Qué es la apostasía? Todos son escuelas teológicas. Hermano José, con todo el respeto y los que usted simplemente tiene una escuela teológica que le enseñó eso. Y con todo mi respeto, gracias su, por su opinión y por haber participado. De verdad que no lo toma mal del todo. Gracias. Hablando del tema entonces, del desorden, yo lo que digo, ya somos salvos. Entonces, ¿por qué hay tanto salvo, falto de bendición? ¿Por qué la palabra que dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, dice, que nos ha bendecido en el pasado? Entonces, ¿dónde están las bendiciones que no me han llegado? Bueno, yo le estoy diciendo, una de las razones puede ser el desorden. Por lo general es el desorden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios dice que no es un Dios de confusión. Dicho sea de paso, la palabra tohu que yo estoy hablando ahorita significa también confusión. ¿Por qué? Porque es algo desordenado y confuso. Yo les doy a ustedes por favor, vayan a buscar y busquen la palabra correspondiente que les hemos estado dando, 84:14, para que se ilustren un poquito y va a ver que dice desorden, dice confusión. La tierra estaba en confusión. Entonces, nuestro Dios no es un Dios de confusión. Dice, nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, porque el orden produce paz. Entonces, cuando estamos desordenados, la bendición no llega. Voy a hablar un tema que es difícil hablarlo en Radio Sion, por situaciones, digamos, de que la torre de Radio Sion está allá en México. Pero voy a tratar de manejarlo con sabiduría esto. Mira, hoy día ustedes van a ver a la Iglesia Católica que se está debatiendo en un cisma espantoso. Los señores católicos que nos están escuchando tienen que reconocer que la Iglesia Católica está en crisis el día de hoy. Muy pocas veces se ha presentado una crisis como la de ahora en la Iglesia Católica. Ha habido malos papas y buenos papas, pero porque yo vengo del catolicismo. Es más, serví en la Iglesia Católica desde que era 6 años de edad, era monaguillo. Estuve en el seminario católico por muchos años. Entonces, mi formación básica fue de la Iglesia Católica. Entonces, yo conozco el sistema, cómo opera ahí, ¿verdad? Bueno, debo decirles a ustedes que no había visto yo, porque he oído del Papa Bonifacio, ese Papa que fue Papa 3 veces, yo creo, sí. Es más, creo que el papá de él era un Papa. Todo eso ha pasado en la Iglesia Católica, pero no ha creado el cisma que hay hoy. Los Borgia, por ejemplo, que se les acusa de incesto con la misma Lucrecia Borgia y todas esas cosas, y que también eran guerreros y que iban y mataban gente y todo. Todo eso ha pasado en la Iglesia Católica, pero ha sobrevivido. Ahora están pasando un cisma bien terreno por una cosa. Hay un documento que se llama Fiducia Supplicans. Eso estamos en latín, ¿verdad? Fiducia Supplicans.
ese es en latín, y quiere, bueno, es el documento, es el nombre del documento, ¿ok? Ese documento, firmado por el Papa, emitido por el dicasterio, que es el dicasterio es como el departamento doctrinal, el departamento de la doctrina de la fe de la Iglesia Católica. Sacan un documento que parece una encíclica. Lamentablemente, yo respeto a los católicos, amén, así como respeto a los hermanos que no están de acuerdo conmigo, los respeto, no estoy de acuerdo, pero ellos, el problema es que tienen, es que ponen las encíclicas papales a nivel de la Biblia. No, hay un error. Pero bueno, sacan este documento en el cual el Papa da la autorización para bendecir las parejas homosexuales. Entonces se le arma un tremendo problema a toda la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el homosexualismo es desorden, con el respeto que nos merecen las personas homosexuales. Esto no es un discurso de odio, no estamos provocando odio contra nadie porque el Evangelio es una fe, entre paréntesis, religión, ¿verdad? De amor y no de odio. No podemos promover el odio contra ninguna persona, contra ningún ser humano, porque son seres humanos y no podemos odiar. Pero eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo. No, respetamos a los señores homosexuales, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida, porque es desorden. Es como que la iglesia está bendiciendo el desorden. Y nuestro Dios no es un Dios de desorden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Ahorita hay una terrible confusión. Las personas católicas, los feligreses católicos, ya no saben qué es pecado y ya no saben qué no es pecado. Desde ese momento se pregunta a todo el mundo, entonces, ¿el homosexualismo es pecado o no es pecado? No saben, están confusos. Y entonces se ha hecho una división tan espantosa que toda la conferencia episcopal africana, toda, le renunció en contra del Papa. Aquí hay un obispo famosísimo, Joseph Strickland. Strickland está completamente en contra y detrás de Strickland vienen otro montón de obispos, otro montón de jerarcas de la Iglesia Católica Norteamericana que están en contra de la decisión del Papa. Yo no sé ustedes, bueno, yo que vengo de la Iglesia, ¿verdad? En el Concilio Vaticano I, donde se habla de la infalibilidad del Papa. Hoy día están temblando para allá o para acá. Bueno, ¿no era que el Papa era infalible? ¿No era que el Papa no se equivoca? Hoy está demostrando que esa doctrina de la infalibilidad del Papa no es cierto. Se equivoca. El Papa se equivocó y mandó a bendecir el desorden, el tohu. Y por eso se le arma un cisma terrible, que hay una división que se va a hacer como la división de Constantinopla y Roma, ¿verdad? Así de grandísima. Es lo que se le está haciendo a él ahorita. ¿Por qué? Por bendecir el desorden. Con todo el respeto que me merecen los seres humanos, incluyendo los señores homosexuales, a quienes respetamos, ¿verdad? Pero bíblicamente el homosexualismo y el lesbianismo son un desorden. ¿Por qué son un desorden? Porque el orden de Dios es un hombre y una mujer. Y creó Dios, dice Génesis capítulo 1, 20, 27, 28, 29. Dice, y creó Dios a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Ese es el orden de Dios. Entonces, cuando viene otra cosa diferente, se salió del orden. Varón y varón es fuera de orden. Mujer y mujer es fuera de orden, con el respeto que me merecen. Y eso es lo que está enfrentando hoy mundialmente la Iglesia Católica. Tal vez ustedes no se dan cuenta, porque no se meten en esos asuntos. Pero a mí me llama la atención ver cómo es posible que el dicasterio para la doctrina de la fe del Vaticano haya dado la autorización para bendecir el pecado, haya dado autorización para que en el catolicismo se bendiga el pecado y se bendiga el desorden. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Nuestro Dios es un Dios de armonía porque es perfecto. La naturaleza de Dios, la perfección de nuestro Dios lo obliga a ser armonioso, lo obliga a tener armonía y tener orden. Por eso, todo desorden no proviene de Dios. Entonces, cuando empezamos a leer el libro de Génesis, capítulo 1, en el verso 2,
donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no la creó desordenada. Por eso insisto en la palabra tohu. Es un desorden que estuvo ordenado. Eso es lo que quiere decir el concepto tohu. No es solo algo que está en desorden. No, es algo que ahora está en desorden, pero que hubo un tiempo que estuvo en orden. Dios no creó la tierra ni desordenada ni vacía. Eso lo hizo alguien. Ya usted sabe quién fue. El Lucifer. Por eso a la creación que está entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, los teólogos le llaman la creación luciferiana. Volvemos al asunto del orden. Me quedan solo 10 minutos. Voy a correrle. Uno de los órdenes más importantes que hay que ver en el hogar, para que Dios nos bendiga y fluya. Es como una cañería esto. Es como una tubería que transporta agua. Cuando uno de los tubos se sale del orden, se atrofia la carrera del agua. Entonces, en un principio hay agua, pero en el final de la cañería no llega el agua, porque algo se puso en desorden, algo se salió del orden. En inglés le dicen out of order. Cuando algo está out of order no sirve, no funciona. Por eso cuando usted va ahí a un restaurante y hay un rótulo que dice, o una bomba de gasolina, y dice la bomba de gasolina, out of order, quiere decir que no funciona, está out of order, está fuera de orden, desordenado. Ok, entonces por eso no llega la bendición, ya la bendición salió de arriba, Dios ya la concedió, pero te encuentra en desorden. Y como nuestro Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios ordenado, de armonía, de perfección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el desorden hace que no llegue a ti muchas veces la bendición. Hablando del desorden, uno de los desórdenes, estamos hablando del desorden de las finanzas. La gente que no tiene control de sus finanzas, que van a coyol partido, coyol comido, que viven al cheque y ya lo tienen endeudado. Por eso hay tanta deuda. No se logran sacudir de las deudas, de la pobreza, por el desorden. Pero otro desorden grande que hay, y yo quiero que esto sea de bendición para usted, cuando uno se sale del orden que Dios estableció en la familia. Si nosotros vamos y leemos el capítulo 11 de Primera de Corintios, nos vamos a dar cuenta que mucha gente se ha salido del orden de Dios, porque en el capítulo 11 de Corintios, Primera de Corintios, verso 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí está poniendo un orden. ¿Cuál es el orden? Que la mujer no es absoluta. La mujer tiene una cabeza y la cabeza es el varón, pero que tampoco el varón es absoluto. La cabeza del varón es Cristo y Cristo tampoco es absoluto. Dice ahí que Cristo tiene una cabeza y la cabeza de Cristo es Dios. Cuando se rompe ese orden y entra el matriarcado, cuando el hombre abandona esa condición de ser el líder, de ser la cabeza del hogar, y muchos hombres han hecho eso. Lamentablemente a veces no son las mujeres, porque cuando son las mujeres estamos hablando de un feminismo. Por eso usted oye hoy los movimientos feministas, que es movimientos fuera del orden de Dios. Movimientos que dicen ya no necesitamos al hombre, matemos a los hombres son nuestros enemigos, los machistas, y ellas son las que quieren gobernar, como pasaba con Eva, cuando la tentó la serpiente. Eva tenía autoridad sobre Adán. Por eso cuando viene el castigo, ahora es al revés. Entonces ahora el varón va a tener autoridad sobre ti, porque ella era la que ejercía la autoridad. Entonces viene Dios y ordena y dice, ahora el varón va a ser la cabeza, la mujer va a estar sujeta al varón, pero el varón va a estar sujeto a Cristo y Cristo está sujeto a Dios. Ese es el orden. ¿Estarás tu hogar en orden? Varón que me estás escuchando. ¿Quién ora? ¿Quién llama a la oración aquí a esta casa? Nieta mía que estás aquí conmigo. En esta casa, ¿quién llama a la oración? Los dos, pero principalmente yo. Yo soy el que digo, vamos a orar.
Agarremos el Salmo 25 y ataquemos, porque nos están atacando. Yo llamo a la oración. Pero ¿qué pasa con los hombres que le dejan todo a la mujer? Ah, ahora usted. Ah, usted tiene más fe. Ah, usted es más espiritual. Están rompiendo el orden de Dios. En muchos hogares la mujer es el líder espiritual. Qué tremendo eso. Dígame, ¿no es eso un desorden? ¿No dice que el orden es que la cabeza es el varón? Dígame, ¿no es eso lo que dice el apóstol Pablo? Que la cabeza de la mujer es el varón. ¿Y qué hace el varón? Ah, mejor ore usted. Y el varón sigue roncando. Y la mujer se para a reprender. Mire, qué terrible. Una vez oí una predicación del hermano Otto, Azurdia, donde dice que hay hombres, dice, que están acostados y la mujer le está diciendo, mire, estoy oyendo ataque. Y el hombre dice, sí, sí, está bien, levántate vos y reprende vos. Y el hombre sigue roncando y la que se para a reprender es la mujer. El hombre roncando. Me dio vergüenza porque a mí me pasaba eso. Y cuando él dijo eso, el Espíritu Santo me está diciendo, así sos vos. El Espíritu de Dios me dijo y me habló, mira, ¿no es eso lo que hace usted? Me dice, Ania, mire, siento que hay un ataque espiritual. Ay, sí, vaya, reprenda usted. Y yo seguía roncando. Yo estaba rompiendo el orden. Se supone que como cabeza yo era el que tenía que ponerme de pie. Yo soy el que tengo que ponerme de pie y llevar la batalla y tomar el liderazgo espiritual. Varones, ¿son ustedes sus líderes espirituales? ¿O su mujer es la que le tiene que andar diciendo? Su esposa es la que le tiene que andar diciendo, venga, oremos, venga, ayunemos, venga, hagamos guerra espiritual, venga, levantémonos a guerrear. ¿Quién es? ¿Usted o su esposa? Mire, ve qué interesante. Eso es un desorden. Cuando le concedemos a la mujer la autoridad que Dios nos dio a nosotros, nos salimos de orden, de orden. So, we are out of order. Estamos fuera de orden. Ah, pero queremos la bendición de Dios. Cuando el hombre le pega a la mujer, no dice en ese orden, maridos, amad a vuestras esposas, tratadla como vaso frágil, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué cree que es lo que estorba las oraciones del hombre? Cuando el hombre es injusto con la mujer, que se sale del orden. Y cuando se sale del orden, las oraciones no son escuchadas por Dios. Cuando el hombre se sale del orden, maltrata a la mujer y es injusto con la mujer, se salió del orden, entonces las oraciones son estorbadas. Oraciones estorbadas. Ay, Padre amado, bendíceme. Padre amado, prospérame. Padre amado, dame un buen trabajo. Padre amado, que me rinde el dinero. Y ya se le olvidó que le pegó una cachetada a la mujer. Ya se le olvidó que le dijo fodonga. Ya se le olvidó. ¿Qué es eso? Salirse del orden. Pedro nos dice eso. Amad a vuestras esposas. Aquí nos está enseñando allá que ella es coheredera de la gracia para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Eso ya yo lo entendí. El estorbo de las oraciones del varón, del marido. Hay cosas que estorban, que entorpecen. Hay actitudes de nosotros que atrofian la oración y no la oye Dios, no llega la oración a Dios porque se salió del orden. Cuando hay injusticia en la relación del esposo con la esposa, la relación matrimonial tiene que estar en orden para que la bendición venga, aunque el hermano diga que no hay que hacer nada, aunque el hermano diga que todo es por gracia. Yo aprendí, yo entendí que necesito estar en orden para que fluya la bendición de Dios. Porque el tojo, el desorden, y el bohun, es más, vacío significa escasez. Vacío es que ya no hay. Y en muchos hogares ya no hay. No hay dinero, no hay prosperidad, no hay paz. A lo que hay es vacío, escasez. Y es porque son desordenados. El tojo y el bojo. El tojo genera el vacío. El desorden genera el vacío. El desorden genera la escasez. Entonces, para que no haya escasez,
para que haya abundancia, para que fluya la bendición que Dios ya nos dio, pongamos nuestro hogar en orden, pongamos nuestro matrimonio en orden, pongamos nuestras finanzas en orden. Dicho sea de paso, nosotros tenemos un seminario de finanzas aquí en la obra de Orange, el día 15 de febrero, que es un jueves 15 de febrero a las 7 de la noche en la obra de Orange. Tenemos un seminario que hemos llamado Ordenando tus Finanzas. Hemos invitado a la licenciada Kathy Hernández para que nos ayude un poquitito a lo que es, a lo que significa la importancia de ordenar nuestras finanzas y cómo lo podemos hacer. Tratando de ayudar a poner orden en cosas tan importantes como las finanzas. Pero si las finanzas es importante el matrimonio. Y si las finanzas es importante la familia. Tenemos que poner las finanzas, el matrimonio y la familia en orden para que la bendición de Dios no tenga obstrucción, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué es lo que estorba? El desorden. Lo que le estorba a nuestras oraciones es el desorden que tenemos en nuestra vida. Desorden en finanzas, desorden en matrimonio, desorden en la familia. Entonces, nuestra invitación es, ordenemos nuestra vida, hermanos. Ordenemos. Si tenemos que hacer algo, queremos ganar una corona, tenemos que esforzarnos. Si queremos llegar a decir, he terminado la carrera, es porque corrimos una carrera. Si queremos llegar a decir, he terminado con el propósito, es porque lo realizamos. Así que hay cosas que no son de gratis. Hay cosas que hay que pelear, batallar. He peleado la buena batalla, dice, ¿ve? Pelee su buena batalla del orden. Orden en las finanzas, orden en su matrimonio, con su pareja, orden con sus hijos, con su familia. Ordene, dígale a sus hijos, ordenémonos para que la bendición de Dios fluya. Así que esperamos que todo esto haya sido de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga muy abundantemente. Gracias a los Gedeones de Sión, hemos presentado el programa Cita Pastoral. Para preguntas, comentarios o donaciones, visita radiosion.net. También puedes llamarnos a los teléfonos Estados Unidos 562-401-4030, Tijuana 664-231-0207. Cita Pastoral. Gracias por su sintonía. Y Oción 540 AM, portadora.